Denme un ratito. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Empezamos nuestra clase de hoy, miércoles 15 de septiembre. ¿Ya? Sí o sí, pasemos el día de hoy porque la próxima semana estamos de semana aniversario y es muy probable que no haya clases, ¿no es cierto? Entonces, tratemos de ganar un poquito el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. A ver. Hasta el momento hemos visto lo que son los bonos bursátiles corporativos, así se llaman, aquellos bonos que son de distintos rubros de empresas, si vale el término, ¿sí? Hemos visto también los bonos bancarios el día lunes, ¿no es cierto? Donde hemos analizado, por ejemplo, el caso del Banco FIE, y como les comentaba, ¿no? Lo ha hecho el Banco FIE, lo ha hecho Banco Sol, lo ha hecho Banco Fortaleza, lo ha hecho otros bancos también, ¿sí? Y por último, nos faltaba ver, ¿no es cierto?, los bonos bursátiles municipales, ¿no es cierto?, para poder terminar justamente este capítulo, ¿ya? Que tiene mucha similitud con los casos que hemos visto anteriormente, ¿ya? A ver, les comparto esto, ¿sí? Y veamos lo siguiente, ¿ya? Esta es una emisión de bonos que ha hecho la Alcaldía de La Paz, ¿ya? O sea, el gobierno municipal de La Paz, ¿sí? Entonces, ya no es una empresa, sino es una entidad pública, podríamos decir, ¿ya? Fíjense, vayamos analizando algunos puntos también de esta emisión, ¿ya? El monto que se han financiado, ¿no? Como Alcaldía de La Paz, fíjense, es de 310 millones de bolivianos, ¿ya? Ese es el monto que, obviamente, la Alcaldía de La Paz ha establecido, ¿sí? Como un programa, ¿ya? Si es lo que ellos necesitaban recaudar. Dentro de ese programa, ¿sí? Ellos, en su primera emisión, han ofrecido inicialmente 140 millones de bolivianos. Explico un poco esto. Y si se acuerdan, hemos visto, por ejemplo, versiones, ¿no? Había del FIE, por ejemplo, era la quinta versión, por ejemplo, ¿ya? Les explico un poco esto para aclarar, ¿ya? Cuando hablamos de un programa, como en este caso, estamos hablando de un monto más grande, ¿no? En este caso estamos hablando de 310 millones de bolivianos, ¿sí? Entonces, la Alcaldía de La Paz, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho un prospecto para 310 millones de bolivianos, ¿sí? Para ese monto ha hecho el prospecto. Pero, inicialmente, solamente ha buscado captar 140 millones de bolivianos, ¿ya? O sea, de esos 310 que se ha hecho aprobar la Alcaldía de La Paz, solamente en una primera instancia, ha buscado financiarse solamente 140 millones, ¿ya? Y van a entender el por qué se hace eso. Por ejemplo, en el caso de Tigo veremos, ¿sí? En el caso de Tigo, por ejemplo, ¿sí? Ellos, para poder ampliar, por ejemplo, su red de cobertura, necesitan mucho dinero, ¿ya? Pero no necesitan el dinero de golpe, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente esa ampliación de la red, ¿sí? Se hacen por etapas, ¿no es cierto? Imagínense, me estoy inventando, imagínense que para ampliar la red de Tigo, por ejemplo, digamos que necesitaban 310 millones, como en este caso, ¿ya? Entonces, en una primera fase, ellos, digamos, solamente necesitan 140 millones para empezar. Porque si de golpe agarran los 310 millones, van a poder utilizarlo en ese momento, el total, ¿no es cierto? Porque no se pueden saltar etapas, ¿no? Entonces, inicialmente es como que yo les dijera, primero van a sacar o van a pedir 140 millones y luego en una segunda emisión van a pedir otro monto más o tal vez el saldo que falta, ¿sí? ¿No ve? Entonces tiene lógica eso, ¿no es cierto? Es como cuando yo quiero construir una casa. Digamos que yo cotizo o hago mi presupuesto
y digamos que la casa, la construcción es $50,000. Si el banco me da a mí los $50,000 de entrada, ¿no? Yo no necesito ese momento los 50,000, ¿no? Tal vez en una primera partida necesito 15,000 para comprar los fierros, para la primera fase, para los machones, vayamos a decir. Y una vez que termine esa fase, tal vez ya voy a necesitar, por ejemplo, para la primera losa. Entonces sacaré, ¿no? Otra parte, digamos, no sé, otros 15,000, ¿no? Y haré la primera losa, ¿no? Y luego al final, tal vez haré, digamos, la obra fina, digamos, ¿no? Entonces, se dan cuenta que esa es un poco la idea de ir sacando de a poco, ¿ya? O en este caso, de ir ofreciendo de a poco los papelitos, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, en este caso que estamos viendo, la Alcaldía de La Paz se ha hecho aprobar 310 millones de bolivianos, pero en esta primera emisión solamente han recaudado o buscaban recaudar 140 millones de bolivianos, ¿ya? ¿Cómo se llama esta emisión? Se llama Programa de Emisión de Bonos Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ¿ya? ¿Qué es? Es un bono municipal. ¿Cuándo se ha dado esto? ¿Ya? Esto se ha dado el 27 de junio del 2018, ¿ya? Esa fecha es donde se ha emitido, ¿ya? Estos papelitos, ¿ya? La fecha de vencimiento, ¿cuándo es? El 16 de mayo del 2026, o sea, actualmente están vigentes, ¿ya? ¿Qué más? El plazo son 2,880 días, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Por eso es que es del 2018 hasta el 2026, prácticamente, ¿ya? Prácticamente son 8 años, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Dice, el precio de colocación será mínimamente a la par del valor nominal. Ya sabemos que es un valor nominal, ¿no? El valor nominal es el precio que tiene cada uno de los papelitos, ¿ya? ¿Qué más? Dice, lugar de amortización de capital y pago de intereses. Dice, la amortización de capital y el pago de intereses de la presente emisión serán realizados, ¿no? Por la Secretaría Municipal de Finanzas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ¿no? En la cuenta señalada en la carta de instrucción de pago enviada por el tenedor de bonos municipales, ¿ya? Entonces, ¿quiénes iban a pagar los intereses y devolverlos el capital invertido? La Secretaría Municipal, ¿no? De Finanzas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Amortización del pago. Dice, la periodicidad de amortización de capital será efectuado según el punto 2.3.11 del prospecto complementario. No me está indicando, pero me está diciendo que está en el prospecto, ¿ya? ¿Qué más? La presente emisión tendrá una serie única, o sea, no va a tener distintos tipos de papelitos, solamente va a tener un solo tipo de papelito, ¿ya? A eso se refiere con serie única, por un monto de 140 millones de bolivianos, ¿sí? Y estará conformada por 14,000 bonos municipales. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes dividen los 140 millones entre los 14,000 papelitos, cada papelito también tendría el precio de 10,000 bolivianos, como en los anteriores casos que hemos visto. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué más? La tasa de interés, fíjense, ¿no? Dice, los bonos municipales de la presente emisión devengarán un interés nominal, ¿ya? Anual y fijo del 5,2%. ¿Ya? ¿Está bien? O sea, me está diciendo que la tasa anual es del 5,20% en estos bonos de la alcaldía. ¿Ya? ¿Cuál es la garantía? ¿Ya? Cambia un poco, ¿no? Desde el punto de vista de que este es un ente, ¿no? Gubernamental. Dice, en aplicación a la Constitución Política del Estado, dice, ¿no? En su artículo 339, párrafo 2, los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas
constituyen propiedad del pueblo boliviano, ¿sí? Inviolable, embargable, imprescriptible e inexpropiable, ¿ya? Por lo tanto, al amparo de los artículos 1335 y 1336 del Código Civil, los valores representativos de deuda, ¿no? O sea, estos papelitos emitidos por una entidad territorial autónoma, que es una alcaldía, no cuentan con una garantía específica, ¿ya? Esa es una de las diferencias. Me explico. En los casos anteriores, en el caso de ayer, perdón, del lunes, o sea, en el caso del Banco FIE y en el caso de Itacamba y Tigo, si se acuerdan, decía que la garantía era quirografaria, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que estaban garantizando con todos sus bienes habidos en ese momento y por haber, o sea, a futuro. O sea, esas empresas estaban garantizando con todo lo que tendría su empresa, ¿ya? Pero en este caso, como dice esta parte, al ser un gobierno autónomo, ¿no? Al ser una alcaldía, no puede garantizar con los bienes del Estado, como dice. ¿Por qué? Porque esos bienes no son, ¿no? O sea, no se pueden expropiar, ¿no? ¿Por qué? Porque son de todos los bolivianos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es en el caso de la alcaldía, ¿no? En el caso de gobiernos autónomos, ¿sí? No hay una garantía específica, ¿ya? No es ni un bien inmueble, no es ni garantía quirografaria, no es nada de eso, ¿ya? ¿Está bien? ¿Qué más? Algo particular. Dice, redención anticipada, dice. El gobierno autónomo municipal de La Paz no podrá redimir los bonos municipales en una fecha anterior a su fecha de vencimiento, ni aceptará el prepago parcial. Ah, ¿qué quiere decir eso? ¿No? En este caso, este tipo de papelitos, ¿sí? El gobierno municipal no va a poder devolver, ¿sí? No va a poder devolver. Solamente va a devolver al final, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo he comprado de la Alcaldía de La Paz mi papelito? Necesariamente tendré que ir a negociar a la bolsa y decir quién quiere este papelito, como hemos estado repitiendo varias veces, ¿ya? Eh, ¿Cómo se va a colocar? La primera vez dice la colocación primaria de los bonos municipales será mediante el mercado primario bursátil, ¿no? A través de la Bolsa Boliviana de Valores, ¿ya? Dicen los bonos comprendidos dentro de la presente emisión serán representados mediante anotación, ¿no? De la EDB, ¿no? La cual está ubicada en la calle 20 de octubre, es calle Campos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los bonos municipales de la presente emisión no serán convertibles en acciones, ¿ya? No puede ser convertible en acciones, ¿ya? ¿A qué se refiere con eso? Tal vez algunos de ustedes se preguntan, ¿ya? A ver, les explico un poco. Cuando una empresa, ¿no? Emite este tipo de papelitos, ¿sí? Es deuda nada más, ¿no? Es como en el cuento, ¿no? O sea, le dan el papelito y tenían que devolverle el costo del papelito y un pequeño interés, ¿no? Pero es solamente deuda, ¿ya? ¿Qué sucede a veces, no? Pero no es normal, ¿ya? ¿Qué pasa si la empresa que se ha financiado mediante bonos no puede pagar, ¿sí? No te puede devolver, digamos, el dinero. Una de las soluciones que normalmente hacen es convertirte en accionista, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Ese papelito que ha nacido como bono, ¿sí? Se convierte en una acción, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, en esos casos, la empresa ya no tiene, ¿no? La presión de devolverte inmediatamente y más bien te hace socio de su empresa, ¿ya? ¿Sí? Eso he visto yo, por ejemplo, en algunas empresas grandes, ya les comento,
así con personal que es un poco antiguo, ¿ya? Como la empresa a veces no puede pagar los beneficios sociales, todas esas cosas, a veces les incorporan como accionistas, ¿ya? Y ahí un poco alivianan, si vale el término, ¿no? La necesidad de pagar, digamos, lo que le debe, digamos, a la persona, ¿ya? Entonces, eso puede pasar cuando es una empresa, ¿ya? Pero acá nos está aclarando que al ser un gobierno autónomo, no existe la posibilidad de que estos bonos se vuelvan en acciones, porque no es una empresa, ¿no? Es un gobierno autónomo, ¿ya? ¿Está bien? ¿Cuál es la empresa que calificadora de riesgos? A esa Ratings, Sociedad Anónima, ¿sí? El cual le ha otorgado una calificación de riesgo AA3, ¿ya? ¿Cuál es la agencia de bolsa que ha estructurado esta emisión? Es Credibolsa, que es parte del banco de crédito, ¿ya? Esta es la empresa que ha estructurado, ¿no es cierto?, esta emisión, ¿ya? ¿Qué significa? Veíamos el otro día y decíamos que para qué se financian, digamos, las alcaldías o los gobiernos autónomos, justamente es para poder realizar obras, ¿ya? Es para poder realizar, no sé, avenidas, embovedados en el caso de La Paz, ¿no? Es para hacer, ¿qué se llama? Algunas calles, asfaltar algunas calles, ¿no? Entonces, esas son las necesidades que tienen los gobiernos autónomos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen la evaluación las agencias de bolsa? Obviamente hacen una evaluación financiera donde analizan los ingresos que va a tener este gobierno autónomo a futuro, ¿sí? Analizan los gastos que tienen actualmente, ¿sí? Y ven si pueden o no optar a esta deuda. Es como una deuda en realidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ese es el mecanismo más o menos cómo funciona, ¿ya? ¿Está bien? No tengo acá, o por lo menos el extracto no muestra, ¿sí? El tema este de cómo pagan. Tenía, pero no lo encuentro. Quería compartirles, a ver, permítanme, voy a tratar de buscar una vez más para que ustedes puedan ver un poco cómo realmente funcionaba esto. A ver, permítanme un ratito, voy a hacer una última buscada. Aquí está, lo encontré. Vamos a ver algunos detalles que tal vez no están claros en el prospecto. ¿Ya? Primero, aquí está, ya lo encontré. Esto también les voy a compartir más adelante. ¿Ya? ¿Está bien? Por ejemplo, acá está todo el prospecto. ¿Ya? Esto es lo que hemos visto hace rato. Ahí está quiénes son las autoridades, quiénes son el directorio, ¿no? Dónde están ubicados, con qué testimonio se ha hecho, ¿no? Un acta, obviamente, se elabora cuando se decide financiarse mediante la bolsa de valores. Ahí tengo, por ejemplo, un poco el tema de todo el prospecto. Fíjense, no sé si ven, son 316 hojas, ¿ya? Donde obviamente se ve cómo se ha elaborado ese prospecto, ¿ya? Hasta el momento hemos visto de manera general el resumen, nada más, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver en la última parte, básicamente, cómo se hace, ¿ya? ¿Sí? ¿Dónde está? Vamos, información legal, información financiera, descripción de los valores, moneda, plazo, tipo de emisión, forma de amortización de capital y pago de intereses. Eso me interesa. Vamos a entrar ahí, ¿ya? Y fíjense, está en el punto 2.36, ¿ya? ¿Dónde estás? Series, forma de circulación. Aquí está, ¿ya? Fíjense, esto es de manera global y aquí está de manera individual. Me explico. A ver, vamos a revisar esto. ¿Ya? Fíjense, acá dice
Este es el cronograma, pero para un solo bono, o sea, para 10,000 bolivianos. ¿Ya? Fíjense. Entonces, este es el cronograma. Dice que el 24 de noviembre del 2018 te iban a pagar solamente intereses de 10,000 bolivianos, te iban a pagar 216 bolivianos. ¿Ya? En el mes de mayo del año siguiente, o sea, después de 6 meses, te iban a pagar 260 bolivianos de intereses, de solo intereses. Después de 6 meses, ¿no? O sea, en el cupón número 3, te van a pagar 19, el 19 de noviembre te iban a pagar también solamente intereses. Tal cual hemos calculado nosotros más o menos, ¿no? Y el 17 de mayo del 2020 iban a pagar también solamente intereses. Recién en noviembre del 2020 iban a pagar una parte del capital, que en este caso es 832 bolivianos, y los intereses de 260 bolivianos. Entonces, en este caso de la alcaldía, ¿sí? En el cupón número 5 ya me estaban devolviendo lo que viene a ser capital, ¿sí? Y a partir de ahí, fíjense, todos los semestres ya me va devolviendo capital. En el semestre 6, otros 832, otros 832 y así sucesivamente, ¿no? Fíjense, todos los semestres ya me pagan capital, ¿no? Y obviamente sus respectivos intereses. Y al final, en el último cupón, en el cupón 16, ya me pagan 848 bolivianos de capital, que sumados con los otros me da los 10,000, ¿no? O sea, de capital que yo he invertido. Y en total, en los 8 años prácticamente, ¿sí? En teoría me estarían pagando 2,703 bolivianos de interés, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, es más detallado, ¿no es cierto?, la forma de pago. Algo similar hemos hecho nosotros, ¿no es cierto?, en la anterior semana, cuando calculábamos cuánto siempre voy a ganar de intereses, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes la estructura. Ya no es tan complicado como en el caso de las empresas o como del banco. Me explico. Ellos generalmente te devolvían casi al final. Bueno, al final te empezaban a devolver. Y prácticamente en el último cupón generalmente te pagaban en la mayor parte del capital, ¿no es cierto? En cambio, en esta emisión de la alcaldía, fíjense, lo van haciendo paulatinamente, pero a partir del cupón número 5, ¿no? 832, 832, ya prácticamente todos los semestres te van cancelando, ¿ya? Ese es un aspecto importante dentro de esta parte. Veamos cuál es el destino. Voy a irme al índice, ¿no? Vamos a ver dónde está. A ver. Monto total de la emisión, plazo, forma, series, valor nominal, redención anticipada, calificación de riesgo, destino específico de los fondos. Ahí voy a entrar, ¿ya? Entonces, entro ahí. Fíjense, ¿ya? ¿Para qué la alcaldía de La Paz necesitaba financiarse 140 millones de bolivianos? Entonces, ahí tienen ustedes. Primero, el primer proyecto, calle Francisco Bedregal, Cancha Fígaro y Concepción. ¿Dónde será? No sé. Para ahí estaba destinado 16 millones de bolivianos y fracción. ¿Sí? En Villa Armonía, en la zona Cuarto Centenario, Germán Jordán, iban a utilizar 30 millones 651 mil bolivianos. ¿Sí? Calle 29, Las Lomas de Achumani, Huacollo, Huantaqui, dice, ¿no? Ahí, 33 millones. Calle 28 a la 35, calle Cotacota, 22 millones de bolivianos más o menos. ¿Qué habrán hecho? Ahora vamos a ver. En la calle Octavio Campero, 14 millones. Y en la zona de Villa San Antonio, ¿no? 20 millones de bolivianos. En total, estos 5 proyectos, 6 proyectos en realidad, suman un total de 140 millones de bolivianos. Entonces, la alcaldía de La Paz se estaba financiando, ¿no es cierto?, para ejecutar
justamente estos 6 proyectos que están obviamente en distintas zonas de la ciudad de La Paz, ¿ya? Ahí me está explicando qué es, ¿no? Y obviamente más adelante tengo un mayor detalle. Por ejemplo, en el primer proyecto dice que era para la construcción de muros de contención, terraceo y cuneta, construcción de sistemas de drenaje, captación de aguas subterráneas y otros, ¿ya? En la zona Villa Armonía, muros de pantallas sobre pilotes, cortes de plataforma, forestación de taludes, galerías filtrantes y drenajes superficiales. En la zona de Chumani, reparación de embovedados, captación de aguas subterráneas, construcción de obras de control hidráulico y construcción de obras de estabilización. Calle 28 de Cotacota al 35, captación de aguas subterráneas, construcción y reparación de galerías filtrantes y construcción de obras de estabilización de muros de pantalla con pilotes. Entonces ahí tengo un poco el detalle para qué era, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces tengo el detalle y tengo el cronograma. Pero esto los voy a compartir después también. Fíjense, ahí está prácticamente todo el desarrollo, es como una especie de tesis, ¿no? Donde está varios puntos, donde se explica, por ejemplo, vamos a ver el tema financiero, aquí estaba. Vamos a ver un poquito, ¿dónde está el índice? Aquí está, ¿no? Entonces, en el punto 1, por ejemplo, veo quiénes son los emisores, las restricciones que tiene la gobernación de la Alcaldía de La Paz, información financiera, por ejemplo, fíjense, se ha trabajado, ¿no? Con los estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de las gestiones 2015, 2016, 2017. Con eso se ha trabajado, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está su balance general de la alcaldía, ¿no? Debe estar más adelante su estado de resultados, ¿no? Ellos lo llaman estado de recursos, ya no le llaman estado de resultados, pero es lo mismo, ¿sí? Estos son sus ingresos que han tenido en estas 3 gestiones, ¿no? Ahí tienen el detalle de sus otros ingresos, ¿no? Los gastos también y los resultados, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí hay un breve análisis de eso. Ven los ratios financieros, ¿se acuerdan que les he dicho que vamos a analizar en la última etapa del semestre? Ven su ratio de liquidez, ¿no? Analizan un poco eso, ven su ratio de endeudamiento, fíjense, índices de actividad, ¿no? Factores de riesgo también analizan, ¿no? Entonces, es todo un trabajo que se hace, ¿no es cierto?, para la emisión justamente de estos papelitos. Todo esto, en cierta medida, lo vamos a ver en una de las últimas clases, ¿no es cierto?, donde vamos a ver cuáles son los componentes principales dentro de un prospecto, ¿ya? Como pueden ver acá, son 316 hojas, ¿ya? O sea, es harto, ¿no? ¿Sí? Ahí están, por ejemplo, los índices de cuadros. Esta última parte, por ejemplo, nos compete más que nada, por ejemplo, análisis financiero, vamos a ver los ingresos, ingresos corrientes, ingresos de capital, gastos, gastos de funcionamiento, gastos corrientes, gastos de capital, balance general, activo, pasivo, patrimonio, ¿no? Ahí está prácticamente, ¿no? Un análisis de los estados financieros, en este caso del Gobierno Autónomo de La Paz. De Tigo también vamos a ver de las otras empresas, de los bancos que han emitido este tipo de papelitos, vamos a ver cómo elaboran, ¿ya? Cómo enfocan, por ejemplo, estos prospectos, que de manera anticipada les digo, se concentran básicamente en lo que se refiere al análisis financiero, ¿ya? ¿Está bien? Algo que ustedes, ¿no? Se están formando, ¿no es cierto?, en la carrera, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ese es un poco el detalle de este tipo de papelitos que son los bonos bursátiles municipales. Básicamente es muy similar a los que hemos visto, solamente que en este caso han visto que me van devolviendo el capital prontamente, no tanto como los otros, ¿sí? Pero, bueno, han visto también los números, ¿no? Prácticamente por cada 10,000 bolivianos
yo ganaba en 8 años aproximadamente 2,000 y fracción, ¿no ves? Lo que salía en el cuadro de amortizaciones, por ejemplo, que hemos visto en esta emisión. ¿Ya? ¿Está bien? Ese es más o menos el panorama dentro de estos papelitos, ¿no? Que se llaman bonos bursátiles. Entonces, hemos visto los bonos corporativos, que son los referidos a cualquier tipo de empresa, ¿no es cierto? Cualquier tipo de empresa industrial, comercial, ¿no? O de servicio. Hemos visto un segundo caso que son los bonos bancarios, que netamente están dirigidos para las entidades de intermediación financiera. Y acabamos de ver uno de los pocos casos que hay respecto a el financiamiento de gobiernos autónomos. En este caso, el gobierno autónomo de la Alcaldía de La Paz, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esas son las tres variables. ¿Ya? Muy bien. A partir de la próxima semana, ¿ya? Vamos a entrar a lo que viene a ser, ¿no es cierto? Otro tipo de papelito, ¿ya? Este papelito se llama valores de titularización, ¿ya? Entonces, vamos a empezar la próxima clase con el tema de valores de titularización, ¿ya? Ahora bien, para esto vamos con nuestra siguiente práctica, ¿ya? Anótense, por favor, lo voy a publicar de todas maneras en el grupo, ¿ya? Pero se va a cortar, por favor, pueden volver a ingresar, ¿ya? Pueden volver a ingresar, les ruego. Ya se va a cortar en unos instantes más. Y con eso finalizamos y aclaro un poco lo que viene a ser la práctica. ¿Ya? La práctica básicamente va a consistir en que ustedes puedan investigar, ¿no es cierto?, una situación que ha sucedido en 2008. ¿Ya? ¿Sí? Este problema se denomina, ¿no es cierto?,